Buenas noches, profesor Roy. El día de hoy voy a grabar mi participación para el laboratorio 5. Para este laboratorio, por acuerdo con mi grupo, me tocó hacer el marco teórico y la parte uno del laboratorio. Empecemos con el marco teórico. Bueno, para el marco teórico consideré los siguientes términos, porque se mencionan en cada parte del laboratorio. El imán de barra. Y en cuanto al imán de barra, según lo que investigué, este representa el campo magnético terrestre, polo norte y polo sur. Este campo es susceptible de variación tanto en el espaciamiento espacio-tiempo como de polaridad. Bueno, en el caso de deriva polar, de lo que entendí del documento que leí es que el imán varía la orientación de las brújulas y en cuanto a la inversión magnética, al invertir su posición se invierte los campos, se invierte la dirección de los campos producidos con respecto a la posición original. El siguiente término que sigue con respecto a la parte 2 del laboratorio sería la bobina. La bobina es un elemento pasivo con dos terminales de un flujo magnético que, bueno, al hacer fluir corriente en esta va a producir un campo magnético. Ya, siguiente. El siguiente término sería el electroimán. Bueno, los electroimanes son imanes que funcionan al- que producen un campo magnético cuando estos son alimentados por energía eléctrica. De estos hay varios modelos, como podemos ver en la diapositiva. Lo siguiente que tenemos es el generador eléctrico. Bueno, en este caso consideré que es eléctrico. Bueno, este produce energía eléctrica por medio del movimiento ya, ¿cómo sería? Por medio de energía mecánica. Transforma energía mecánica en energía eléctrica. Para usarla de otros modos. Por ejemplo, después de energía eléctrica podemos transformarla de nueva mecánica o para distintos usos de la vida diaria. También tenemos el transformador, que, bueno, me confundió. Este aparece en la parte 4 y generó en la parte 5 ya. El transformador es una máquina eléctrica que, basándose en sus principios de inducción electromagnética, transfiere energía de un circuito eléctrico a otro sin cambiar la frecuencia. Bueno, pues en uno pasa corriente en- pa- y esta induce un flujo magnético. Y este flujo magnético va a inducir una corriente en las otras espiras y con esto vamos a aumentar o reducir la corriente de algo. Ya, siguiente. Ya. Lo siguiente sería para explicar el ley de Faraday. Sin embargo, para entender esta hay que, hay que, hay que saber algunos términos. Por ejemplo, lo que es inducción electromagnética. ¿Qué es inducción electromagnética? Esta es una inducción de corriente eléctrica en un circuito a partir de una variación del flujo magnético, lo cual induce una FEM que hace que circule corriente eléctrica en el circuito. Ya. El siguiente término que debemos identificar es el flujo magnético, el cual es el número de líneas de campo que atraviesan una superficie de área A. Ya. Para el flujo magnético tenemos las siguientes fórmulas. El flujo magnético es igual al campo magnético por el área de la superficie multiplicado por el coseno del ángulo que forman los vectores de ambos. En cuanto a la inducción electromagnética, hay tres casos que identificamos según donde he investigado. El primer caso sea cuando varía el campo con respecto al tiempo.
los demás, los demás variables permanecen constantes. El segundo caso es cuando cambia el área superficial. Por ejemplo, digamos que acá hay un... A ver, que hasta aquí nomás hay como para que... Hasta acá nomás hay una espira. Puedo aumentar el área moviendo un deslizador hasta acá. Y con esto vamos a aumentar las líneas de campo magnético que fluyen por esta zona. Y entonces va a variar el flujo y con esto va a haber inducción electromagnética. Y el tercer caso se da cuando cambia el ángulo entre el campo magnético y el área. Bueno, para esto simplemente tendríamos que girar la espira. Ya, bueno. Y después de varios procesos se, se termina la ley de Faraday, ya, en la cual acá nos determinamos la pena electromotriz en un circuito cerrado a partir de la variación del flujo magnético. Este signo negativo significa que la corriente que se vaya a producir va a oponerse va a ponerse a campo magnético. ¿A qué me refiero? Que esta corriente va a producir un campo magnético que impide el cambio. O sea, por ejemplo, si es que aumenta el área, va a haber mayor campo magnético que atraviesa esta área. Entonces va a producirse un campo magnético que reduzca el campo magnético resultante, de modo que no varíe con respecto a la situación inicial. Bueno, de esto trata la ley de Lenz al final. Sirve para reducir el sentido de la corriente que circula en un circuito que se encuentra inmerso en un campo magnético y el flujo del campo magnético cambia con el paso del tiempo. Aquí está. Situación uno, situación T. Si es que aumenta el área, ya. Si es que aumenta el área, va a producirse una corriente que disminuye esta área. O sea, va a producirse una corriente que tenga como resultante campos magnéticos entrantes. No, es que están salientes. Y por ley de la mano derecha, mmm, la corriente iría en este caso así. Sin embargo, si esta fuera la situación inicial y se está reduciendo el área, entonces necesitaríamos que haya más campo magnético para que sea una situación similar a la inicial. Entonces se crearían campos entrantes, campos magnéticos entrantes. Por lo tanto, diría así, ahora la corriente. Bueno, ahora sí. Ya bueno, ahora voy a empezar con mi participación en la parte 1 del laboratorio, el imán de barra. Bueno, para esto ya descargó el simulador porque me era muy complicado usarlo el mismo link de internet. No me llegaba a cargar y ya, pues ya, ni modo. Ya, acá me indican que marque todas las casillas de verificación para poder ver qué cambios sean cuando muevo cada uno de los indicadores que me dan. Por ejemplo, acá me permite ver cómo es el campo magnético dentro del magneto, en el campo, la brújula, y algo que me permite
un indicador que me permite determinar el campo magnético, la componente X del campo magnético, la componente y acá me determina el ángulo que forma con respecto al eje X. Vamos al siguiente, a ver. Ya, bueno, como vemos es que si es que alejamos el indicador del polo norte, el campo magnético va a ir disminuyendo. Y cuando está dentro se encuentra la mayor medida de campo magnético en este simulador. Y el siguiente, ¿qué pasa con la brújula? Cuando esta la movemos, por ejemplo, ya acá, se va a alinear a la dirección del campo magnético. A ver, lo pondré acá. El norte está allá, así que el norte va a alinearse con la posición norte del imán. Siguiente ya, ¿qué me pregunta acá? ¿Cuál es la magnitud del campo más grande posible en esta simulación y dónde se encuentra ese campo máximo? Bueno, ya después de haber experimentado por un rato, si no me equivoco, era 220,78. Sí, por ahí ya salió. Ya. Esta ubicación está en el centro entre el polo norte y el polo sur, dentro del magneto. Este no está muy pegado al borde porque si no se va a ir disminuyendo dramáticamente. Bueno, si disminuyó. Bueno, en fin, esta ha sido toda mi participación y con esto termino. Muy buenas tardes, profesor. Le habla el alumno Roma Méndez Jesús Manuel, integrante del grupo 2, y en esta ocasión vamos a desarrollar el laboratorio número 5, en el cual está basado en la inducción electromagnética. Ahora, en esta ocasión vamos a desarrollar la parte 2 del laboratorio, en el cual consiste en emplear una bobina combinada con una bombilla. Y esto lo vamos a ver en el simulador que tenemos. Ahora, como puede apreciar, las espiras, el aro que está enrollado es nuestra bobina y el foco, bueno, está de más decir que es nuestra bombilla. Y también aparte de eso vamos a contar con una barra imantada o con un imán, mejor dicho. Y procederemos a probar si es que este imán puede generar una corriente eléctrica en la bobina y hacer que la bombilla prenda. Pero para esto vamos a emplear lo siguiente. Primero que nada vamos a colocar una pequeña brújula para que nos indique la dirección de las líneas del campo magnético generado por el imán. Y también un pequeño gaussiómetro, que está de más decir, calcula la intensidad del campo magnético en cualquier parte del espacio, pero esta la calcula en Gauss, que como bien sabemos son 10 a la menos 4 Tesla. Ahora, veamos qué pasa si nosotros movemos nuestra barra imantada cerca de la bobina. Como puede ver acá, se está generando una intensidad, un brillo. Y no solamente eso, sino que la brújula, como en el gaussiómetro, indican medidas diferentes. Bueno, quizás no se pueda apreciar del todo bien,
Pero a medida que nosotros movemos la barra imantada por el área encerrada de la bobina, nos damos cuenta que se está generando una fosforescencia dentro de nuestra bombilla, un brillo. Como puede ver, se está prendiendo, se está apagando. Ahora, si pasamos toda la barra imantada, se ha prendido a mayor intensidad con los polos, básicamente, justamente en el momento en el que estos pasan el área encerrada por la bobina. Pero ahora, este brillo puede permanecer constante. Bueno, eso lo veremos. ¿Qué pasará si, por ejemplo, nosotros agregamos una espira más? Ya no trabajamos con dos, sino con tres espiras. Ahora, y regresamos. Como puede ver, el brillo se hace más intenso. ¿Y eso a qué está relacionado? Bueno, eso está relacionado a dos principales leyes. Vale decir que ese es el tema de inducción electromagnética. Entonces, ¿qué está pasando? Nosotros estamos induciendo por, por medio de un campo magnético, otro campo magnético. Ahora, ¿pero qué está pasando acá? Si se da cuenta, ese campo magnético que nosotros estamos induciendo no iría a prender la bombilla, no generaría una corriente. O bueno, eso es lo que se tiene. Pero ahora, ¿qué pasa si cambiamos esta bombilla por un voltímetro? Y hacemos lo mismo que hemos hecho hace un momento. Variamos o movemos el imán dentro del área encerrada. Como puede ver, el voltímetro nos está marcando cierto valor, un determinado valor en específico. Entonces, esto nos da noción de que, nos está dando noción de que nosotros al desplazar la barra imantada por dentro del área encerrada por la bobina o a los alrededores de la bobina, ¿qué está pasando? Se está generando una corriente eléctrica. Nosotros estamos induciendo una corriente eléctrica. Y esto va de la mano con lo que decía un físico del siglo XIX, Michael Faraday, el cual establecía que nosotros, al variar el flujo magnético en un área determinada, en este caso como se puede ver, ¿no? El área encerrada por la bobina, ¿qué va a pasar? Se va a estar generando una FEN inducida, una fuente electromotriz, o como muchas personas lo llaman, una intensidad de corriente eléctrica. Ahora, esta ley no trabaja por sí sola, sino va de la mano con otra ley importante, que es la ley de Lenz. Esta ley que nos establece que esta FEN inducida genera un campo magnético en dirección opuesta al sentido de la variación de las líneas de campo. Por ejemplo, si nosotros desplazamos el imán de esta manera, haciendo que entre en el área encerrada por la bobina, como podemos ver, las líneas de campo del imán del polo norte son salientes. Entonces, si lo acercamos más, va a ir aumentando el número de líneas de campo salientes que pasan por la bobina. Y esto va a generar en respuesta un campo magnético en sentido contrario, de tal manera que se conserve la energía del sistema. La ley de Lenz está sustentada en el principio de la conservación de la energía. Y ahora, estas dos leyes importantes son las que describen básicamente todo el tema de inducción electromagnética. Son fórmulas, son principios que los veremos constantemente a lo largo del desarrollo de este laboratorio como de este tema. Y bueno, esta fue la explicación de la parte 2 del laboratorio, como les digo.
si nosotros variamos el campo magnético a los alrededores de una bobina o en un área determinada, que es lo que va a estar generando una intensidad corriente y por ende un campo magnético inducido también. Pero este va a estar en sentido contrario, tal y como dicen el principio de la ley de Lenz y también como lo dice Michael Faraday con sus leyes. Muchas gracias. Muy buenas tardes, profesor. Le habla el alumno Román Benítez Jesús Manuel, integrante del grupo 2. Y en esta ocasión vamos a continuar con el desarrollo del laboratorio número 5, el cual consiste en experimentar la inducción electromagnética. En esta ocasión, en este video, vamos a desarrollar la parte número 3, en el cual consiste en emplear un electroimán. Ahora, ¿qué es un electroimán? Se estará preguntando. Un electroimán es un dispositivo con el cual, a través de corriente eléctrica, se está generando un campo magnético, pero no una corriente eléctrica normal en una barra larga, como ya hemos visto anteriormente, sino una corriente eléctrica conectada a una bobina, básicamente una fuente de poder. Y esto lo vamos a ver en el simulador, como puede ver acá. Ahora, nosotros hemos colocado las opciones de una brújula y de un gaussiómetro. Esto para medir la intensidad del campo magnético en cualquier parte del espacio. Ahora, como puede ver, tenemos una fuente de poder conectada a una bobina de una espira, en este caso, ¿no? Y nuestra fuente de poder ahorita, bueno, no tiene poder, pero ahora lo vamos a variar un poco para ver qué es lo que pasa. Por ejemplo, si nosotros le colocamos 2 volts a un comienzo, ¿qué va a pasar? Como puede ver, hay partículas que se están moviendo a lo largo de la espira, a lo largo de nuestra bobina. Y también se puede apreciar que se está generando un campo eléctrico. Es por ello que nuestra brújula, o bueno, apuntan en un sentido determinado, ¿no? Como puede ver, el polo norte, que vendría a ser la flecha roja de nuestra brújula, apunta hacia este lado, que vendría a ser, ¿qué cosa? El sur magnético. Por la ley de los polos opuestos atraen, bueno, me estaría apuntando a este caso. Ahora, como puede ver, este punto del espacio en especial presenta una intensidad del campo eléctrico de 0,46. Pero, ¿qué pasará si nosotros variamos un poco más nuestro voltaje? Bueno, la intensidad de nuestra fuente de poder. Como puede ver, se está variando. Y ahora, ¿qué ha pasado? La intensidad del campo magnético en el mismo punto se ha incrementado, se ha duplicado en su valor, como bien puede darse cuenta. ¿Y esto a qué está relacionado? Bueno, como podemos darnos cuenta, está relacionado al voltaje o al potencial eléctrico de nuestra fuente de poder. Pero ahora, ¿es la única manera de hacer variar nuestro campo eléctrico, la intensidad del campo eléctrico? No. ¿Qué pasará también si nosotros variamos en el número de espiras de la bobina asociada? Como puede ver, en este caso tenemos solamente una espira. Pero, ¿qué pasará si nosotros aumentamos en 2? Como puede ver, la intensidad del campo magnético también ha vuelto a variar nuevamente, pero no varía en un valor particular, en un valor aleatorio, sino como puede darse cuenta, cuando teníamos una espira a una misma fuente, a un mismo potencial eléctrico, teníamos un valor de 0,93. Ahora, ¿qué pasa cuando le duplicamos el número de espiras? Bueno, este valor se está duplicando también, como puede ver.
¿Y qué pasará si nosotros aumentamos en una espira más? El valor se ha vuelto a aumentar, pero ahora, ¿qué ha pasado? Se ha triplicado el valor inicial. Entonces, esto nos está diciendo que la intensidad del campo magnético en cualquier punto es directamente proporcional a qué cosa, al número de espiras. Y no solamente al número de espiras, sino también a la diferencia potencial de la fuente de poder. ¿Y esto a qué principio está asociado? Bueno, está asociado, como dijimos con anterioridad, a dos leyes fundamentales que rigen el tema de inducción electromagnética, la ley de Faraday y la ley de Lenz. Pero más que nada está basado en la ley de Lenz. Ahora, eso es cuando tenemos una fuente de poder constante. Básicamente, nuestra pila nos está proporcionando una intensidad de corriente constante, una corriente continua. Pero, ¿qué pasará si es que no se usa una corriente continua? ¿Qué pasará si se usa una corriente que tiende a variar con el tiempo? ¿Qué pasará si se emplea una fuente de poder alterna? Como tenemos a continuación, ¿no? Como puede ver, tenemos una gráfica de una onda, la cual nos describe el siguiente fenómeno. Ahora, una fuente de poder alterna es, bueno, una fuente de poder cuyo voltaje no se mantiene constante a lo largo del tiempo, sino tiende a variar, tiende a tomar un valor máximo que vendría a ser en el punto pico de la gráfica como en el punto más bajo de esta. Es el mismo valor, pero con signo contrario. Ahora, ¿qué va a pasar? Como les digo, el potencial eléctrico a lo largo del tiempo, con una fuente de voltaje alterno, no va a ser constante, tiende a variar. ¿Y esto qué nos va a dar? Bueno, nos indicará que la intensidad de corriente eléctrica también va a variar. Y por ende, ¿qué más va a variar? Tendría que variar también la intensidad de nuestro campo magnético, como podemos ver a continuación. En este caso vamos a hacer el siguiente esquema. Nos vamos a modificar la amplitud con la barra vertical y con la barra horizontal podemos variar lo que es el periodo. En este caso vamos a usar la onda que se ve en pantalla o la onda que nos muestra la gráfica. Y vamos a proceder a continuar. Ahora, algo peculiar que quiero que, bueno, se pueda apreciar es que, como pueden ver, el gaussiómetro está variando. Y no solamente el gaussiómetro, sino que también nuestra brújula se tiende a mover a lo largo del tiempo. Como puede ver, las flechas están cambiando de un sentido a otro con respecto a la brújula. ¿Y esto a qué es debido? A que el sentido de la intensidad de corriente eléctrica también está variando a lo largo del tiempo. Como dijimos, no se mantiene constante. ¿Y qué está pasando también con el campo magnético? Como le dijimos, como la corriente eléctrica está variando en intensidad, la intensidad del campo magnético asociado a esta está variando a lo largo del tiempo. Ahora, ¿qué pasará si nosotros reducimos la amplitud de la onda y aumentamos mucho más la frecuencia, como puede ver? Bueno, lo que va a estar pasando es que, como puede ver, nuestra brújula se va a tender a mover más rápido. Es como si se estuviera volviendo loca, por así decirlo. ¿Y qué va a pasar? Nuestra máxima intensidad de corriente eléctrica se ha visto reducida también. Esto está asociado a qué cosa? A la intensidad, o bueno, al valor máximo de nuestra función de onda.
Y esto, como vamos diciendo con anterioridad, está asociado a lo que vendría a ser la ley de Lenz y la ley de Faraday. No está asociado directamente, sino que estas dos leyes también se aplican, ya sea una fuente de poder continua, como una pila, como ya vimos con anterioridad, o una fuente de poder alterna, como estamos apreciando ahorita. ¿Qué va a pasar entonces? Si nosotros variamos el número de espiras, la intensidad en el mismo punto del campo eléctrico, ya sea que alcance el valor máximo del potencial, se ha visto reducido. Y si lo aumentamos nuevamente, bueno, se va a ver, valga decir, un valor mayor. Y con esta explicación desarrollamos lo que vendría a ser la parte 3 del experimento. Básicamente, ya sea con una fuente de poder continua o una fuente de poder alterna, ambos están gobernados por lo que vendría a ser la ley Faraday como la ley de Lenz. Esto por el tema de la inducción electromagnética. Muchas gracias por su atención y a continuación seguiremos con el desarrollo del laboratorio. Buenas tardes, profesor. Soy Andrés Palomino del grupo 2. Continuando con el laboratorio número 5, voy a hacer la parte número 4 de este laboratorio. Vamos al simulador. Esta es la parte del transformador. Bueno, aquí nos dan las condiciones iniciales, nos indican de que podemos, bueno, esta bobina la podemos conectar a un foco o a un voltímetro. Bueno, nos dice que vamos a dejarlo en el foco, ¿no? Bueno, y también nos dice que tenemos en cuenta que podemos arrastrar esto, ¿no? Bueno, dice en esta simulación hay al menos 6 maneras de conseguir que la bombilla se encienda brevemente. Bueno, situación de corriente continua. Haz una lista de los métodos que se te ocurra para encender la bombilla. Bueno, con el grupo hemos visto que podemos, al menos hemos visto estas 6 formas, ¿no? Bueno, mover la bobina mayor hacia la bobina menor. En este caso ya tenemos voltaje, es de 10. Si la movemos, vemos que aquí se prende el foco ligeramente. Se prende. Luego, el caso inverso, ¿no? Este lo mantenemos estático y este es el que movemos. Ahí vemos que se prendió ligeramente. Bueno, este dice mover la bobina mayor hacia la izquierda y la menor, perdón, hacia la derecha. Bueno, esto no se puede ver, pero bueno, no se puede simular acá, pero más o menos lo podríamos imaginar así. Este va para acá, este va para acá, este va para acá y se van acercando. Entonces ahí aquí lo que ocurre es de que el flujo en esta área va a variar. Entonces el flujo va a aumentar, ¿no? Entonces la corriente inducida va a haber una variación del flujo respecto al tiempo, ¿no? Entonces se va a inducir aquí una corriente y esto se va a prender. Bueno, la siguiente es cambiar el número de vueltas de la bobina. Número de vueltas en la bobina. Vamos a ponerlo estático aquí, aquí. Bueno, vamos a dejarlo en 1 y vamos a cambiar a 2, se prendió ligeramente, y si lo cambiamos a 3 también se prendió ligeramente. Bueno, la quinta forma, bueno, mover el control deslizante de la batería. Si vemos, lo movemos para un lado, para el otro, vemos que se prende ligeramente. Bueno, y la otra sería cambiar el área, ¿no?, de la bobina. Vamos a dejarlo al máximo en 10 y vamos a comenzar con 20 de área y vamos a comenzar a aumentar. Bueno, lo tenemos que hacer rápido para que se vea más o menos. No sé si se llega a notar aquí como cuando se prende. Ahí se prendió un poquito. Esas son las formas que hemos encontrado, ¿no?, de cómo hacer, bueno, de cómo hacer encender, ¿no?, el foco con este simulador. Bueno, continuando con esto, dice, ahora cambie el electroimán de corriente alterna. Bueno, aquí ya lo he cambiado, está en corriente alterna.
utiliza el medidor de la bobina mayor en lugar de la bombilla. Ya también lo he cambiado, estaba en foco, ahora lo he puesto en el medidor. Usted debe ser capaz de hacer que el medidor pase de la lectura máxima positiva a una lectura máxima negativa y volver, ¿no? Describa todo lo que tiene que hacer para que esto suceda. Bueno, he estado chequeando, le he puesto el máximo, la máxima amplitud y la mínima, mínimo periodo, ¿no? Para que esto cambie rápidamente. Y bueno, he visto que la aguja no se mueve mucho. Bueno, intenté acercarlo y pues ya comienza a moverse un poco más, y lo acerco más y ya se está moviendo un poco más y más. Lo he intentado acercar mucho más, pero no llega al máximo. Entonces lo que hice fue moverlo rápidamente de un lado hacia el otro, y ahí vemos que más o menos la aguja llega a ser a su máximo y vuelve a su mínimo y vuelve a su máximo, y pues tenemos que estar así todo el tiempo, ¿no? Y rápidamente para que cambie de un lado a otro rápido. Bueno, continuando con la parte número 4, bueno, dice coloque las bobinas de modo que la bobina del electroimán esté dentro de la bobina mayor. Y bueno, formula una pregunta, ¿no? ¿Por qué usar de una bobina de área más grande es menos eficaz que usar una bobina de área más pequeña? Vamos a chequear. Nos indicaron que lo tengamos así, una dentro de otra. Vamos a ampliar el área para que se note que está una dentro de otra, así más o menos. Y podemos ver que cuando tiene la menor área que puedo poner, que es 20, más o menos va hasta acá, ¿no? El marcador va más o menos hasta acá. Y si la aumentamos a 100, va hasta acá aproximadamente. De aquí a aquí ahí veo un cambio, ¿no? Entonces, ¿por qué pasa esto, no? Bueno, básicamente es por el negativo, ¿no?, de la fórmula que hace que esto cambie, ¿no? El flujo que entra, bueno, la variación de flujo entre la variación de tiempo en un instante de tiempo, digamos que pequeño, el flujo, cuando el área es mayor, el flujo es mayor, ¿no? Pero como está el negativo cambia, ¿no? Entonces es por eso que también la corriente inducida va a ser menor que cuando el área es más pequeña. Agarra menos flujo en un mismo intervalo de tiempo que el anterior, porque como es negativo aumenta, ¿no? Entonces es mayor que el otro. Y vamos a ver la última. Dice, están las cargas, o sea, los puntos azules. Vamos a separarlo. Esto va así. Bueno, dice, en la bobina mayor en fase con las del electroimán. En otras palabras, cuando las cargas en el electroimán se mueven más rápido, se mueven las cargas en la bobina mayor más rápido. Bueno, aquí podemos ver básicamente que no, que aquí se está moviendo rápido y aquí, bueno, apenas y se mueven, ¿no? Bueno, la respuesta es no, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque esto depende de cuánto induzca uno en otro, ¿no? Si lo ponemos ahí cerquita, ahí quizás sí están a la misma velocidad, bueno, se mueven a la misma vez, ¿no?, en fase, como le llaman aquí. Pero esto depende mucho de, porque en esta bobina es donde se induce la corriente. Entonces en esta área debe de digamos que el campo magnético que va a llegar aquí depende, ¿no?, de qué tan separados están, ¿no? Miren, si lo dejamos muy lejos, prácticamente ni se mueven los electrones. Pero si lo vamos acercando más cerca, que comienzan a vibrar y comienza a generar potencial, ¿no? Y si lo acercamos más, vamos a ponerlo aquí, vamos a ponerlo cerca, más cerca, y ahí vemos que más o menos se está moviendo más o menos en fase, ¿no? No sé, o sea, no se puede medir esto, pero más o menos así a simple vista están más o menos en fase, ¿no? Y si lo ponemos
uno dentro de otro, ya más o menos se ve que están por ahí, ¿no? Entonces esto no es no, o sea, no están en fase ambas, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque depende de esto de, como aquí se induce la corriente, como dije hace rato, depende de cuánto flujo hay sobre esta área, ¿no? de la bobina, y eso hace que se induzca una corriente aquí. Entonces hay que chequear, ¿no? O sea, hay que calcular más o menos. Entonces va a ser muy diferente el de acá, ¿no? Que coincida, bueno, debe haber algún caso especial, ¿no? Pero no siempre. Depende mucho de qué tan cerca o qué tan lejos está. Y esto que induce, ¿no? Induce aquí corriente y hace que esto se mueva, ¿no? Bueno, eso sería todo en la parte 4. Bueno, continuando con la parte 5 del laboratorio número 5, vamos a hacer la parte del generador, que es la parte número 5 del simulador. Bueno, nos dice esto muestra un modelo, un proceso utilizado en la central hidroeléctrica para generar electricidad, como en la presa de Hoover cerca de Las Vegas o en las cataratas del Niágara, ¿no? En esta simulación usted tiene una bobina unida a una bobina, perdón, unida a una bombilla, un imán unido a una rueda y un grifo con un control deslizante en él, ¿no? Si vemos acá, tenemos todo lo que nos han indicado. ¿Qué se puede ajustar para controlar el flujo de agua que girará la rueda? Bueno, entonces dice, enciende el agua. Bueno, vamos a encenderlo así. Dice, suponiendo que el agua comienza con una gran cantidad de energía potencial gravitacional, como lo hace en el lugar como las cataratas del Niágara, explique todos los pasos involucrados en la transformación de energía potencial gravitacional del agua en la energía eléctrica que vemos que ilumina la bombilla. Bueno, como podemos ver, imaginemos que esto está muy alto, ¿no? Entonces lo que vemos que hay es que en esta zona lo que hay, tomando un nivel de referencia por aquí más o menos, digámoslo, esta agua va a tener una energía potencial, ya que está a una cierta altura, ¿no? Bueno, luego cuando abrimos digamos la tubería, el agua va a comenzar a caer, comenzando desde una velocidad inicial igual a 0, va a ser 0 acá, y a medida que va cayendo las moléculas de agua van ganando energía cinética y van perdiendo energía potencial hasta que llegan a las paletas de esta rueda y bueno, la comienzan a hacer girar, ¿no? Y gana energía rotacional, ¿no? Y si lo abrimos más, va a girar más rápido y más rápido y más rápido. También depende de cuánta agua va a caer, entonces va a haber más energía cinética y va a mover más rápido esto, ¿no? Bueno, ¿esto qué hace? Si vemos, vamos a activar el campo. Bueno, acá podemos ver que hay una variación de campo, ¿no? El campo va cambiando. Entonces, esto hace que el flujo sobre estas bobinas, bueno, estas bobinas, bueno, esta bobina, vamos, una sola, vaya cambiando, ¿no? Entonces, ¿esto qué hace? Esto induce una corriente en todo este cable de toda la bobina y esto hace que el foco que tenemos acá se prenda y se apague, se prende y se apague. Como es corriente alterna, digamos que va en una dirección, como podemos ver acá, los electrones, estos son los electrones. Sí, estos son los electrones. Acá podemos quitarlo, lo estamos mostrando, estos son los electrones. Hay una corriente que en un momento va hacia un lado y luego va hacia el otro. Entonces es una corriente alterna, va alternando su dirección. Y bueno, al ya haber corriente y hay bueno, esto es un foco que digamos que para representarlo es una resistencia, ¿no? Porque esta cambia la energía eléctrica, la cambia la energía luminosa, de iluminación. Bueno, ya vemos que esta energía, toda la energía potencial gravitacional que teníamos en un inicio del agua, la hemos logrado transformar en energía eléctrica, ¿no?
esta es más o menos la base, ¿no?, con la que operan las centrales hidroeléctricas. Aquí en Perú tenemos varias y alrededor del mundo también, ¿no? Bueno, siguiendo, dice, tiene varias variables bajo su control en esta simulación. Cambie al voltímetro. Bueno, vamos a cambiar al voltímetro. Estamos con la bombilla, vamos a cambiar al voltímetro. Dice, en lugar de la bombilla, ¿no?, para hacer que el voltímetro oscile con su mayor amplitud posible, describa los ajustes que se deben utilizar en la simulación. Bueno, vamos a jugar con esto, ¿no? Vamos a subirlo al máximo, a ver hasta cuánto llega, más o menos hasta acá. Vamos a aumentarle a la barra imantada, vamos a aumentarle su fuerza del imán. Vemos que subir un poco más. ¿Qué pasa si le aumentamos el número de vueltas? Miren, hasta ahí. Bueno, todavía no llega, ¿no? Queda por acá, si no me equivoco. Entonces, ¿qué podemos hacer? Más le podemos aumentar bueno, el área, ¿no?, del área de la espiral. Bueno, ahí creo que ya está llegando hasta aquí. Vamos a subirlo un poquito más, a ver cuánto. 75. Ya en 75 ya llega. Y ahí estaría el máximo, bueno. Bueno, máximo cantidad de, bueno, esto, el flujo de agua, ¿no? Esto está, la fuerza de la barra imantada está el 100%. Y el área de la espiral, bueno, son 3 vueltas que tiene esto, y está un 75% de su área, ¿no? Con eso ya podemos llegar al máximo que tiene. A ver, describe los ajustes que bueno, estos son los ajustes que utilicé, el 100% del caudal de agua, el 100% de la fuerza de la barra imantada y un 75% de área de la espiral con 3 vueltas, ¿no? Bueno, la última dice, a diferencia de lo que se está observando anteriormente, aumentar el área de la bobina en esta situación produce más voltaje. Claro, lo hemos visto acá. Si aumentas el área, produce más voltaje. Si lo disminuyes, produce menos. Eso lo podemos ver. Bueno, explicar por qué el área corresponde a un voltaje más grande en esta situación. Bueno, a ver. Bueno, para explicar el motivo de que el área, al aumentar el área de la espira, aumenta el voltaje, vamos a las formulitas. Bueno, esta es la ley de Faraday, ¿no?, que indica que la corriente inducida va a ser el negativo del número de espiras por la primera derivada del flujo magnético. Bueno, la primera derivada del flujo magnético respecto al tiempo, ¿no? Y bueno, entonces si vamos a lo que es el flujo magnético, tenemos que la fórmula es el campo magnético por el área por el coseno del ángulo que forman ambos vectores, ¿no? Entonces vemos que si el área aumenta, entonces esto va a aumentar, y al aumentar todo esto va a aumentar la corriente inducida que va a haber, ¿no? Entonces aquí podemos ya ver básicamente que se cumple, ¿no?, experimentalmente, desde las fórmulas con las que la podemos demostrar hasta lo experimental que ya lo hemos estado viendo, ¿no? En un inicio con 20, con áreas de 20 tenemos hasta aquí más o menos, y si aumentamos llega hasta casi bueno, sí, ya llega hasta el tope máximo. Si lo llevamos a 100 ya es mucho más, pero ya no se puede, ya no lo detecta, ya no detecta en todo este voltímetro, ¿no? Bueno, eso es básicamente la pregunta número 5.